En 1989 se cayó el muro de Berlín y con esto se llegó a la conclusión casi generalizada de que todo sistema socialista iba a acabar fracasando y que el capitalismo era el camino a seguir. Sin embargo, aunque esta conclusión casi generalizada se llegó por estos tiempos, ya muchas décadas antes, varios teóricos habían planteado la idea de que el socialismo siempre iba a acabar fracasando y en consecuencia es imposible. Hoy quiero hacer un video sobre el debate del cálculo económico, sobre el debate de la imposibilidad del socialismo. Este debate, aunque es más que nada teórico, voy a tratar de hablar más de la parte histórica y no mencionar mucha teoría porque no creo que pueda explicar toda la teoría en un solo video. De hecho, ni siquiera muchos teóricos socialistas ni siquiera llegaron a entender verdaderamente el problema del cálculo económico, menos creo que muchas personas lo lleguen a entender en un solo video. Es por eso que me voy a centrar más que nada en la parte histórica. Me voy a centrar más que nada en el debate entre Mises y Hayek versus Oscar Lange, que aunque hubo muchos otros personajes secundarios, estos tres fueron los que la historia económica más resaltó en el tiempo. Antes de nada voy a aclarar algunas cosas. En primer lugar, la definición que voy a usar sobre socialismo. Aunque muchos teóricos han dado diferentes o parecidas definiciones sobre socialismo, la que voy a usar acá es la definición de Huerta de Soto, que sirve perfectamente para este debate porque engloba bastante bien el problema del socialismo. El socialismo es todo sistema de agresión institucional al libre ejercicio de la función empresarial. Podría usar la definición más tradicional como aquel sistema de organización basado en la propiedad estatal de los medios de producción. Sin embargo, esta definición no es muy clara porque tiene un marcado carácter estático, ya que se está en función de la existencia de una determinada institución jurídica, el derecho de propiedad, en relación a una específica categoría económica, los medios de producción. Esto traía problemas entre teóricos socialistas e incluso no socialistas, pues no todos comparten la misma definición de derechos de propiedad. Aparte de que la definición tradicional excluye el intervencionismo y la regulación económica, que aunque no conlleve necesariamente a la estatalización de los medios de producción, tiene un efecto de descoordinación muy parecido al que dejan los sistemas socialistas, y es por eso que necesitamos una definición que abarque todo y que vaya a la raíz del problema, y es por eso que vamos a usar la definición de Jesús Huerta de Soto. Y antes de que alguien venga a decirme no, que esta definición lo dio alguien que no es socialista, ¿cómo voy a usar la definición de alguien que no es socialista? Les recuerdo que la definición de capitalismo la dieron los marxistas, así que tampoco hay excusa sobre este tema. Y otra consigna es que esta definición no es que favorezca a ninguno de los dos específicamente, así que tampoco es mucha excusa. Otro punto es que esta no es la única crítica que se le puede hacer al socialismo. Se le puede hacer críticas al socialismo desde diferentes perspectivas del campo social. Por ejemplo, puede ser una crítica de la sociología, de la psicología, pero esta crítica incluso desde otras ramas de la economía, pero me voy a enfocar en esta crítica porque esa fue la de mayor relevancia histórica, en el sentido de debate histórico, de donde más se movió el campo académico, así que me voy a centrar más que nada en esta crítica y es básicamente el tema del video, ¿no? Y otro punto es que la imposibilidad del socialismo no es netamente imposible, en el sentido de que no es que si abre un sistema socialista al día siguiente se va a caer, porque es imposible. Es más que nada, incluso Hayek criticaba mucho esto. Nunca se quiso referir a la imposibilidad, o no le gustaba mucho el término de imposibilidad del socialismo, pero sí demuestra que el socialismo es irracional en términos económicos y que no se puede tener una economía racional en un sistema socialista. Como decía Mises, el socialismo es la abolición de la economía racional. Y tampoco que no sea imposible netamente, no quita que este debate o que esta crítica que le hizo Mises no fuera un baldazo de agua fría hacia los teóricos socialistas que creían que el socialismo iba a ser la panacea, o más que nada el marxismo iba a ser la panacea de todos los problemas sociales que se estaba viviendo. Aunque el debate empezó con Mises, ya antes había autores que daban pequeñas pistas sobre el problema del socialismo. Por ejemplo, Montesquieu menciona en el capítulo 4 del comercio en los diversos gobiernos de su obra El espíritu de las leyes, que el Estado no puede tener en mente simultáneamente tantos proyectos como de todos los pequeños detalles que son necesarios para organizarlos. Aunque es cierto que Montesquieu más adelante dio
cayó en esto de la ingeniería social en ciertos aspectos. Otro que criticó con un argumento muy parecido fue Gaussen, pero en este caso para criticar directamente al comunismo. Y otros teóricos importantes que hablaron o que criticaron el socialismo fueron Albert Schäffle o Walter Weygott. Intuyeron que sin un sistema de precios sería imposible que un sistema represor o que un Estado los pueda realizar. Entre otros autores que dieron pequeñas pinceladas, como por ejemplo Pearson, que se acercó demasiado al problema del cálculo económico del socialismo, pero no llegó a profundidad. Él dice que el problema que plantea toda acción humana en cuanto a la necesidad de alcanzar fines y medios es consustancial con la existencia humana, por lo que no desaparecería en un sistema socialista. Si quieren entender más sobre esos términos de medios, acción humana y esos términos, les dejo este video donde lo explico. Donde explico bastante bien claro estos términos, y les dejo el minuto también por acá para que ustedes pasen y puedan ver el video, para que si no entienden mucho estos términos. Igual también es bastante básico, pero de todas maneras siempre es bueno ver. Bueno, ahora sí vamos con el debate en sí. Aunque les dije que había ciertos antecedentes, se puede decir que el debate empieza netamente en 1920 con un artículo publicado por Mises llamado Die Wirtschaft in Sozialism, o en español, el cálculo económico en una comunidad socialista, el cual era un tipo de respuesta a un socialista que planteaba que este podía ser posible y que había demostrado su relativo éxito en la Primera Guerra Mundial, en el cual Mises primero responde en una conferencia y procede a escribir un artículo sobre el tema. Y este artículo fue bastante conocido. Lo planteado por Mises tuvo la relevancia de llamar la atención de los teóricos socialistas y no socialistas para que se plantee en un momento cómo se podría llevar a cabo el cálculo económico, cómo se determinarían los precios si no existe el mercado. Tanto así fue el impacto que causó este planteamiento de este problema, que no se habían llegado a plantear los socialistas, que el mismo Oscar Lange, un personaje del que más adelante hablaremos, dijo: los servicios de Mises hacia la teoría socialista fueron tales o son tales que se debía dedicar en cada país socialista, en la plaza central, una estatua de Mises por sus servicios prestados. Es bastante irónico porque después de la caída de la URSS, colocaron una estatua, un busto de Mises en la universidad donde enseñaba Oscar Lange, y justo bastante cerca de donde quedaba su departamento, su lugar de estudios, ¿no? Es bastante irónico esto. Pero ya visto esto, vamos a analizar un poco lo que decía Mises para entender un poco más. El principal problema que plantea Mises es que en una economía socialista es imposible que se pueda generar la información práctica en forma de precios de mercado, que es necesario para hacer posible la división intelectual del conocimiento que exige una sociedad moderna y que solo surge como consecuencia de la capacidad creativa de la acción humana o función empresarial. También se puede mencionar que el conocimiento práctico empresarial nace en el mercado como consecuencia de la característica posición que cada individuo ocupa en el proceso productivo, cosa que si se impide el libre ejercicio de la empresarialidad y se intenta organizar la sociedad desde arriba, los empresarios dejarán de ser empresarios y no se darán cuenta de la información que dejan de percibir y crear, y esto totalmente independientemente de su formación, sus estudios cualificados profesionalmente de tipo gerencial. Obviamente esto es un resumen bastante generalizado y bastante rápido. Si quieren saber más del tema, les recomiendo que lean el libro Socialismo de Mises, donde lo escribe un par de años después, donde ya le hace una crítica más concreta y también entra la sociología y otros temas y hace un análisis más profundo. Pero les recomiendo ese libro si quieren entrarse más en el tema. Y también otro libro que les puedo recomendar es Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial, donde también habla bastante de este debate, y de hecho también he sacado bastante información del debate para hacer este video. Habla bastante de cuál es el problema del socialismo y hace una explicación un poco más clara que la que hace Mises en sus libros, así que también es bastante recomendado. Y se me olvidó decir que en el libro de Socialismo de Mises responde a bastantes críticas, responde bastante satisfactoriamente a las soluciones que dan algunos teóricos, que también voy a tocar en este video, pero también los toca. Así que si tienen tiempo y si pueden, se leen esos dos libros que les recomiendo. Pero nada, vamos a ir viendo el tema. El cálculo económico en especie. Esta idea se remonta a Karl Marx y de ahí pasa a otras personas como Engels, Carvalhot, Nikolai Bukharin,
Otto Neurath, entre otros, que creían que una sociedad se podía organizar sin dinero. Toda la información ya estaba dada y no existía cambio de información, y solo constaba con periodo tras periodo producir los mismos bienes y servicios sin necesidad de dinero. El problema de esta solución, aparte de la información que no está dada al órgano central de coacción, es que no es posible realizar cómputo alguno, ni sumas, ni restas, ni multiplicaciones entre cantidades heterogéneas. Por ejemplo, si el órgano director decide intercambiar a cambio de una determinada maquinaria 20 cerdos, 2 toneladas de harina y 1 tonelada de mantequilla, ¿cómo sabe que no está entregando desde sus propias valoraciones más cantidad de la que debería? O con otros términos, ¿sería posible conseguir fines de mayor valor por el propio órgano de control si dedicara recursos a otras líneas de actividad? Se puede entender que los socialistas no entiendan el tema de la subjetividad, de la función empresarial, de el carácter único e inarticulable de la información. Sin embargo, no se puede perdonar que estos teóricos traten de hacer cálculos racionales sin un común denominador. Con esto les dejo una frase de Mises a Landeur, uno de los que proponía esta solución, para entender completamente ese tema. Landeur no puede entender por qué es imposible sumar y restar cantidades heterogéneas. Siendo esto así, es imposible intentar seguir ayudándole. Hay que recordar que aunque el problema de las cantidades sea un problema seriamente, este es un problema secundario, porque ignora que la información práctica es una información inarticulable y dispersa, no es algo de lo que ya está dado, pero de todas maneras está para resaltar este tema. El cálculo económico, horas de trabajo. Aunque esta solución pueda llevarnos directamente a la discusión de no, la teoría de valor trabajo, la teoría de valor objetiva versus la teoría de valor subjetiva, no necesariamente tenemos que entrar en esta discusión para que encontremos bastantes fallas en esta crítica. Puedes usar la teoría de valor trabajo, la teoría de valor objetiva o la teoría de valor subjetiva, y vamos a seguir encontrando errores en esta teoría para realizar un cálculo económico racional. Bueno, acá es que el Estado siga la pista de los trabajadores, de cada trabajador, cuántas horas trabaja, y a partir de cuántas horas trabaja, darles unos cupones que digan tú has trabajado tanto tiempo, y con estos cupones pueden comprar un producto equivalente a la cantidad de horas trabajadas. Estos cupones no son dinero y por tanto no existe los precios de mercado para los bienes y servicios. Vamos a analizar esto y vamos a tocar algunos errores de esta propuesta. Vamos a analizar rápidamente los errores de esta propuesta. 1. Incluso usando la teoría de valor objetiva, no se puede usar dichas horas de trabajo en aquellos procesos productivos donde se necesite recursos naturales que no son reproducibles, por ejemplo el carbón. 2. La cantidad de horas de trabajo no es algo homogéneo, no es una cantidad homogénea, no existe un solo factor trabajo, sino distintos tipos de variables y clases de trabajo, y en ausencia de un denominador común como son los precios monetarios, estos no se pueden sumar ni restar ni nada de este tipo, porque son cantidades heterogéneas. Los marxistas se aferran a la idea de que pero que hay un trabajo socialmente necesario. Sin embargo, esta idea tampoco es posible pensar en un trabajo socialmente necesario sin que exista un proceso de mercado. El cálculo económico en unidades de utilidad. Basándose en el argumento del Antonio Mises, muchos socialistas creyeron que podían usar la utilidad como unidad de medición para realizar un cálculo económico eficiente. Sin embargo, esto es mucho más ridículo que lo anterior, pues la utilidad es un concepto netamente subjetivo y es algo que no se puede medir. Se pueden hacer aproximaciones y comparaciones, pero no es algo que se puede medir netamente. No medir la utilidad o saber la utilidad de cada sujeto supondría entrar en la mente de cada sujeto y conocer sus valoraciones, sus experiencias y en general su utilidad, ¿no? Pero es que ni siquiera así, porque nosotros mismos que conocemos nuestra experiencia, nuestras valoraciones, no podemos sacar un número de esto vale tanto, este vale este número, sino simplemente hacer comparaciones de utilidad, como esto es más útil para mí, esto es más útil, pero no comparación, no mediciones numéricas, y en consecuencia no se puede hacer cálculo económico con la utilidad. Y los precios de mercado no son una unidad necesariamente que venga de la utilidad, no es algo que venga directamente de la utilidad, sino que son simplemente registros históricos de intercambio que ponen en manifiesto que hemos realizado valoraciones subjetivas distintas. No puede haber
un órgano de coacción que mida la utilidad o que sepa la utilidad de cada persona. Así que esta propuesta no da. Después de esto, el debate tuvo un giro a un lugar que no debió de ir, un giro a la estática. Cuando hablo de estática me refiero a suponer que toda la información ya está dada y que no existe cambio relevante dentro del sistema. Es por esta razón que no me voy a meter mucho en esta etapa del debate, porque aparte de eso, de que no tiene mucho sentido, el mismo Mises reconoce que en términos estáticos el socialismo sí podría ser posible, sabiendo toda la información, teniendo toda la información y suponiendo que no va a haber cambios. El mismo Mises lo reconoce, que el problema es dinámico, no estático. Y es por esta razón, y también aparte que hay muchas matemáticas y no quiero estar metiéndome en matemáticas en un video donde cuento historia, que no voy a meterme mucho en esta etapa. Muchos dijeron que en esta etapa también quiero advertir o quiero comentar que Hayek y Robbins se fueron a una segunda línea de ataque porque reconocieron que sí era posible el socialismo en teoría. Sin embargo, el mismo Hayek no creía que esto era un problema de ecuaciones, o sea, tampoco es tan real este tema. Vamos acercándonos a Oscar Lange con el método prueba y error, pero primero un antecedente o los primeros que lo propusieron. La verdad que se me ha hecho demasiado largo el video y es por eso que quiero dividirlo en dos, y la segunda parte va a estar imperdible porque hablo profundamente sobre Oscar Lange y cómo es que sus discípulos mismos dijeron que no llegó a responder satisfactoriamente al problema del cálculo económico, entre otras muchas cosas. Así que si quieren verlo, no se olviden apoyar este video, porque mientras más apoyo tenga este video, más me voy a apurar en editar el otro video para subirlo lo más antes posible. Pero de todas maneras van a tener el video. Si ya lo he subido, lo estoy dejando acá, y si no, pues lo subiré en un par de días. Así que nada, no se olviden suscribirse y darle like a este video.